el doctor Marcelo Loor Sojos, ex ministro de Transporte y Obras Públicas. Él ya está listo también vía telemática. Vamos a darle la cordial bienvenida. Se encuentra acá en los estudios el abogado Ronald Delgado Franco, Fran Reinaldo, quien le saluda Miguel Ángel Solórzano. Le damos la cordial bienvenida a Radio Modelo 97.7 FM. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Buen día, señor Magíster Solórzano. Permítame expresar primero mis mejores deseos para usted, el equipo de Radio Modelo y su numerosa audiencia. Gracias a Dios, bien, contento, iniciando el año con muchas expectativas. 7:36 de igual manera también para ustedes, parabienes en este 2023 también, y vamos a iniciar de lleno ya con la temática, recordando a los amigos oyentes también, por favor, que pueden marcar la línea celular 0979-817-066, línea celular, líneas convencionales, el 2625-135 y el 1221-598. En redes sociales también estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, Live, en YouTube, como Radio Modelo 97.7 FM. Doctor, vamos a hablar, para ir ya de una vez en la temática, a comenzar sobre hablar sobre el tema que nos convoca a esta hora de la mañana, la atracción de inversión extranjera en Manabí. 7:37 para ir más o menos ya entrando en la temática. Doctor. Gracias, Miguel Ángel. Sí, reiterando la invitación, el agradecimiento por la invitación. Este es un tema que no se habla mucho en la provincia sobre qué es este concepto de la inversión extranjera directa. Y más o menos yo la defino, sin ser un experto financiero, mi rama es la jurisprudencia. Yo la catalogo como el flujo de recursos que le inyecta a una economía local una persona natural o jurídica extranjera en un país. Para tener una dimensión de cuánta inversión extranjera recibe un país, es necesario hacer una comparación. Y para esto, los hermanos, nuestros vecinos, para que usted tenga una idea, reciben en Perú, recibieron el 2020, el primer trimestre, 6.000 millones de dólares. En Colombia, en el 2021, recibieron 3.800 millones de dólares. ¿Sabe cuánto recibimos el primer trimestre del año pasado? O sea, 2022. ¿Ya? 138 millones de inversión extranjera directa en Ecuador. Digamos que sea, dado que ese es el primer trimestre, digamos que sean unos 500, 600 millones de dólares al año. Cifra totalmente incipiente, nimia, en comparación con los que reciben nuestros vecinos. Entonces yo creo que hay que hacer conciencia de lo trascendente que es para el país, para la provincia, captar inversión extranjera. A mí me llama mucho la atención el caso de nuestro vecino, de nuestro hermano país de Perú. Se acaban de bajar un presidente y el riesgo país sigue alrededor de 200 puntos. Colombia, 50 años de guerrilla, presidente de izquierda, tienen alrededor de 300 puntos de riesgo país. Nuestro país, Ecuador, riesgo país arriba de 1.700 puntos. Llegó inclusive en octubre de 2022 a ascender a cifras de 1.800, 1.900. Con lo cual, este indicador financiero, riesgo país, que mide, es la percepción que tienen los agentes financieros para invertir en un determinado país, es muy difícil que el país sea atractivo para invertir
en esta nación. Aún más, en agosto del 2022, nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, ya determinó que el país no era atractivo para invertir. ¿Y por qué tan apocalíptico vaticinio? Esas letales, lapidarias protestas de junio del 2022, lideradas por un movimiento indígena que, contrariando al ordenamiento jurídico, paralizaron al país por 18 días, es uno de los elementos. Ese es un tema que no se puede volver a repetir en el país, una protesta tan insana en estos actuales momentos, que ya el mundo atraviesa dificultades. Guerra en Ucrania, incremento del precio del petróleo, son variables que son muy consideradas por los inversionistas. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención que en Manabí, ¿qué proyectos existen de una dimensión importante que puedan generar, de una magnitud que puedan generar crecimiento y desarrollo? El aeropuerto, pues el tema del aeropuerto. Es correcto, Miguel Ángel. El único proyecto que se le asemeje, hasta lo que yo sepa, es el proyecto de energía fotovoltaica El Aromo, que ya fue adjudicado, que es por una cifra de 200 millones y con un plazo de 20 años, que está en la fase de preparación de la celebración del contrato, y que recuerdo que fue una gran preocupación del maestro José Elías Sánchez porque se cristalice dicho proyecto. Un grupo de españoles, ¿no? Tengo entendido, si no me equivoco. Es un grupo español, efectivamente. Este es un proceso largo porque estos tipos de proyectos demoran mucho. Esto se inició en el 2020, para que tenga una idea. Ya. Vea lo complejo que es invertirlo, el tiempo que toman estos proyectos de esta dimensión. Aparte del proyecto del Aromo, lo único que yo sepa que lo tenemos a la mano es el proyecto del aeropuerto. Y yo decía que me llama poderosamente la atención que los señores de Corea del Sur están tratando de invertir desde el 2014 en este proyecto. Yo me parece que nos estamos volviendo locos al no definir ya qué vamos a hacer con esta infraestructura aeroportuaria. Vea, el 2 de diciembre el presidente estuvo reinaugurando el aeropuerto. El 5 de diciembre. El ministro de Transporte y Obras Públicas, y yo reitero que es una coyuntura favorable, ministro Mantense, para la provincia, que manifestó que ya tenía lista los pasos para la delegación y, por consiguiente, su respectiva hoja de ruta. 2 de diciembre. Ya tenemos un mes. Entonces, yo no sé por qué seguimos dilatando esto. Me angustia. Me angustia porque, Miguel Ángel, perdón, las oportunidades no es que se pierden, siempre las aprovecha otro. Y también otra cosa, pues como que nos están habituando, acostumbrando a celebrar los anuncios. ¿Qué es lo que realmente pasa y ocurre? Ahora, otra cosa. ¿Por qué tantos inconvenientes, retrasos, sin una falta hoja de rutas? ¿Qué clase de delegación es la que se quiere? ¿Por qué tanto este tema se demora, se dilata? Porque estoy poniendo el ejemplo, con lo que usted acaba de indicar, acerca de la inversión de 200 millones en el tema fotovoltaico con el Aromo. Y ahí no hay tantos problemas ni inconvenientes. ¿Por qué? ¿Por qué razón? O sea, ¿qué me va a entender? ¿Por qué acá se le trata de poner zancadillas y piedras, lastres y rocas en el camino para el tema del aeropuerto? Y sin embargo el tema del aeropuerto no, luz verde.
Coincido totalmente con su criterio, Miguel Ángel. Vea, yo le pongo un ejemplo. Cuando en el 2000, al amparo de lo previsto en otra constitución, en otro marco constitucional, se le transfirió la competencia el gobierno central a Guayaquil y Quito. Yo no vi, pues, que las alcaldías de Naranjal, de Tenguel, en Guayas, querían formar una corporación aeropuertaria para ellos manejarlo. O sea, en Guayaquil, en Quito, todos se unieron en un solo norte, remar para que cuanto antes se construya esos aeropuertos. Ya ahora tenemos otra constitución que es diferente. Esas tablas constitucionales determinan que el control exclusivo, el manejo de infraestructuras portuarias y aeroportuarias le corresponde al Estado. Entonces, Miguel Ángel, evidencio que ni siquiera en la propia provincia, porque como usted bien lo dijo, ese es un aeropuerto regional ya. Sí, señor. No solamente sirve a Manabí, sino al área que circunda, Santo Domingo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, esos lujos, no pueden suceder en estos momentos en que la gente mata por tener inversión extranjera. El proyecto del aeropuerto son 253 millones entre inversión, 69 millones en inversión y 184 en operación y mantenimiento. Pero no solamente es esa fría cifra de 253 millones, que es nada deleznable, muy importante. Es solamente los frutos que puede rendir tener un aliado estratégico de las cartas credenciales de Corea del Sur. Mercado de 51 millones con una densidad demográfica de 5G de las mejores del mundo. Entonces, yo creo que hay que ser pragmático, Miguel Ángel. Yo le voy a citar una noticia. El Universo del 2 de enero. Titular: Presidente Guillermo Lasso se reunió en Brasil con delegación de alto nivel de Corea del Sur. Sí, En su parte pertinente, ¿qué dice? Voy a ser textual. De acuerdo con el presidente ecuatoriano, se trataron los avances que se han logrado con el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica. Y abro comillas, coincidimos con los avances logrados en relación al Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica SECA y, aquí viene lo importante y medular, y la necesidad de concretar la inversión de Corea para la instalación de una fábrica de ensamblaje de vehículos en Ecuador. ¿Usted se acuerda que existía Coenanza? En Montecristi. Mitsubishi, en Montecristi. Claro, al lado de Pregunto yo, si se firma este acuerdo comercial entre ambas naciones, fácilmente Manta podría ser esa ciudad que se capte esa inversión. Claro. Y sueño, que es gratis, que mañana nos den transferencia de conocimiento, que nos den transferencia de tecnología, y mañana podemos preparar a nuestros jóvenes para que vayan a estar dedicados a innovar, a investigar y generar desarrollo. Que esa es la parte medular que ya los países de los commodities o las materias primas han cambiado su matriz productiva por precisamente aquello que mencioné, la innovación. Ya tenemos que agregarle valor a esos productos. Entonces, esas cosas son las que no solamente es la inversión pura y dura, que es muy importante, genera impuestos para el Estado, genera renta para la alcaldía de Manta, genera trabajo, dinamiza la economía local, un dínamo generador de desarrollo, más hoteles, más comida, más taxis, se hace un círculo virtuoso de
de la economía en la ciudad. Doctor, yo, de una manera muy personal, yo considero que nos siguen tomando el pelo, nos siguen viendo la cara. ¿No? Con este tema, el tema de la entrega del espacio físico de la terminal de pasajeros del aeropuerto, que se le entregó fue a la DAC, por favor, y aquí celebramos ese tema. Pero en su llegada el presidente nunca habló del tema de la delegación. Qué raro y extraño que no hable, ¿no? Y yo pregunto, crear, formar, o cuál sea el término, una hoja de ruta, ¿toma tanto tiempo eso? Le pregunto yo a usted, como ex ministro. Ruta, Yo le pregunto, es una pregunta que le hago. Vea, este tipo de procesos, cualquier modalidad que usted implemente, que está en la norma, no hay que ser genio para inventarla, toman un buen tiempo. Viene primero la priorización, viene luego la aprobación por parte de Planifica Ecuador, viene la estructuración, viene la convocatoria, o sea, es un proceso que dura 1.5 años, 2 años, yendo rápido. Yo creo que no le pedimos peras al olmo al ministro, que lo saque mañana mismo, que ya esté firmado el contrato. No, pero ¿qué es lo que la ciudadanía está expectante y ávida de conocer? Un compromiso real, certero. ¿Qué se piensa hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo más importante, ¿cuándo? O sea, no entraña a mayor creatividad, sino simplemente el anuncio de qué se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, la hoja de ruta y cuándo sale esa hoja de ruta. Eso es lo que yo creo que ya no debemos seguir dilatando. Aprovechar, insisto, siempre valoro el que sea un ministro mantense, manabita, que sepa, que viva en carne propia el abandono que tenemos aquí en la provincia. Otras provincias no han tenido un terremoto, estimado Frank y Miguel Ángel. Sí. Solamente en Manabí tenemos unas carencias que no han sido solucionadas desde el 2016. Entonces, esas cosas tenemos que, al toro por las astas, tomar la decisión ya. Esto es lo que vamos a hacer en este tiempo. Bueno, punto. Y nosotros como manavistas, unirnos y apoyar esas iniciativas. Sí, en eso estoy de acuerdo también, ¿no? Nuestras autoridades, nuestros representantes, los asambleístas están en otras cosas. Están tratando de captar el poder para intereses muy propios o de grupos antes que realmente, estoy hablando de los asambleístas manavitas, de ponerse a trabajar por nuestra provincia. Y bueno, y ahora a cambio nos han dado otro caramelito. ¿Sabes qué? Le vamos a dar la ruta Manta, Galápagos, Manta. Va a ser inaugurar cuando todos sabemos también, y lo dijo aquí el señor, el día de ayer, nuestro anterior invitado, ayer, el señor Palau, de que eso es imposible porque hay una ordenanza, donde ya dice una ordenanza de Galápagos, que parece que es otro país dentro de otro país, que solamente pueden llegar aviones, en este caso, de Guayaquil y de Quito, ¿no? Porque si se abre este abanico, o sea, hay un trámite bastante largo. O sea, nos siguen engañando y nosotros acá estamos aplaudiendo que ya muy pronto vamos a volar a Galápagos. Es un caramelito que nos dan como para poder decir, ¿sabes qué? Déjenlo eso nomás hasta que duerman, el sueño eterno de repente. Mientras tanto ya se inauguraron los vuelos Cuenca, Miami, Cuenca diarios. Estos son procesos, Miguel Ángel, que toman mucho tiempo. A mí me parece positivo el tema de la Manta Galápagos, pero es complejo, toma tiempo, me parece que es positivo, insisto. Ya. Pero para mí más importante es que esa infraestructura aeroportuaria, ya, con el paso del tiempo, el gobierno no tiene los recursos para mantenerla, para su operación y mantenimiento. No va a tener para invertir, ya la pista necesita un recapeo. Esas instrumentos de aproximación de aeronavegación llamados IALS ya cumplieron su vida útil. Está, según notan de diciembre, es digamos una bitácora de aeronavegación, ya no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Acuérdese usted, Salinas y Esmeraldas, Tena, son aeropuertos que se inauguraron con bombos y platillos
y que ahora están subutilizados. Sí, cierto. No hay que ser genios para saber que lo mismo nos va a pasar en el aeropuerto de Manta. Tenemos ahí una excelente infraestructura, una pista magnífica, pero con el devenir del tiempo se va a ir y si no inviertes, si no la cuidas, si no haces inversiones oportunas, especializadas por un operador que sepa, que tenga el know-how, ese aeropuerto está destinado al fracaso y peor ser internacional y peor ser intercontinental. Entonces, yo veo, Miguel Ángel, Frank, que tenemos que confluir en una sola voz. Tenemos que permitir que llegue la inversión extranjera. Después la vamos puliendo, después la vamos mejorando. Nos estamos exponiendo exquisitos, ¿no? Totalmente. O sea, no puede ser lo que todo el mundo enseguida coge. Vea, en Colombia y en Perú ya los coreanos ya están trabajando. Iniciaron procesos antes. Firmaron antes. Iniciaron después y firmaron antes. Sí. Y nosotros seguimos dándole larga. Yo saludo también, aprovecho que está el alcalde Casanova también en la siguiente intervención, gran alcalde de grata recordación en nuestra ciudad. Yo creo que debería haber también como se hizo, un catálogo de inversiones en la provincia. Deberíamos establecer, y la prefectura debería ser ese gran articulador del fomento y promoción de ese tipo de proyectos. Entonces, esas cosas tenemos que ir ya estableciendo sinergias, olvidarnos de los temas políticos, alcaldes, prefectos, asambleístas, trabajar en un solo norte. Deberíamos hacer una agenda común de aquí a 20 años, un plan como el que hizo el alcalde Casanova con Puerto Viejo. Eso hay que replicarlo. Entonces, ese tipo de cosas no pueden suceder, Miguel Ángel. Las oportunidades, no que se desperdician, alguien más las ocupa. Entonces, yo hago una invocación a la academia, a los sectores productivos de Manta, de Manabí, a unir en un solo discurso y bregar y seguir arrimando el hombro porque se dé concreción a este trascendental proyecto. 7:58, el doctor Marcelo Loor Ojos, exministro de Transporte y Obras Públicas, aquí en Radio Modelo 97.7. Antes de terminar, también por acá dice Marco Velázquez Cornejo, buenos días amigos Modelo Noticias, feliz año nuevo a todos ustedes y los oyentes, así como al amigo Marcelo Loor. ¿Será que la falta de continuidad a los macroproyectos y los cambios en la normativa legal tributaria que se da en los distintos gobiernos es la que nos pone como un país de poco atractivo? Y ya en el tema de Manabí, ¿será el bicentralismo alcahueteado por pseudos voceros de Manabí que se sirven de los grandes intereses económicos o políticos bicentralistas? Se pregunta Marco Velázquez. De igual manera, Jimmy Jones Villegas dice, pregunto, yo, señor Loor, ¿qué le hace pensar que la ensambladora coreana se instalaría en Manta cuando existen dos ciudades con fortaleza e industria de este tipo en el país? Pregunta Jimmy John Villegas. Para el invitado, satanismo, el riesgo país, y hablamos de lo poco atractivo para invertir el Ecuador por paro indígena en Colombia el año pasado. El paro campesino y transporte duró casi 2 meses y el vecino país atrajo inversión. Entonces, ¿dónde quedó el riesgo país? Preguntan por acá. 7:08 en punto y hasta ahora de la mañana. Tenemos pocos segundos para responder, por favor. Empiezo por lo último. Precisamente por eso yo decía, en Perú me llama la atención. Se bajaron al presidente y el riesgo país se mantiene. O sea, esto es de institucionalidad. La normativa, la primera pregunta que hacía, normativa jurídica existe. El presidente de la República tiene que fortalecer, tiene que apoyar la atracción de inversiones mediante asociaciones público-privadas. Es cuestión de tener no es falta de normativa, es cuestión de decisión, de empuje y de impulso a este tipo de modalidades de inversión. 8 en punto. Me decía sobre el tema del bicentralismo, por supuesto, pues, Miguel Ángel,
Pero para eso nosotros tenemos que tener esta posición férreamente unida. Siempre va a haber intereses, pero como no comprenden la necesidad desde las alturas y desde el puerto principal, entonces nosotros no hacemos valer nuestros derechos manteniendo este criterio unificado. Ya es hora de unirnos, no podemos seguir perdiendo tiempo. Es hora ya de Manta, con innovación y con investigación, que empiecen ya a pensar en fortalecer su matriz pesquera. Hay que agregarle valor. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Con un aliado estratégico como Corea del Sur, que ellos invirtieron, le apostaron a la investigación y a la innovación. 8:01, le estamos agradeciendo al doctor Marcelo Loor Sojosa también por esa importante entrevista. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Miguel Ángel, saludos.